demostró que Putin tiene un control de persuasión. ¿Quiénes resultaron beneficiados con esto? Putin, que además pues está en su carrera. Me parece que esto fue un drama construido desde los altos mandos de Rusia. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники. Не дадим этого. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Dada la gran ola de información que se vivió y la tensión que se vivió en Moscú, en Rusia, este fin de semana, hemos decidido hacer este corte en domingo para preguntar varias cosas y también dado la multitud de dudas, de preguntas que se hace la gente. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a preguntar y por eso está aquí con nosotros Jorge Santa Cruz, experimentado periodista, investigador académico. Muchísimas gracias, Jorge, es un placer verte y más en domingo. Muchísimas gracias también por atender al llamado y para tratar de resolver pues las dudas o despejar por lo menos varias incógnitas. Solo dos preguntas rápidas. Hemos resumido todas las dudas del público en dos preguntas. A ver, Jorge, ayúdanos desde tu investigación, desde tu parte analítica, desde lo que has observado y deducido. ¿Cómo entender que una persona que ha luchado junto con Putin, que ha sido muy fiel a Putin, que ha sido amigo de Putin, que ha estado en Siria, que ha estado en varias guerras, en Crimea, en el caso de Crimea estuvo, desde que empezó lo de Ucrania ha estado, y ha obedecido y ha seguido el plan de Putin y de hecho pues gracias a él también se han ganado varias batallas o los avances de la propia Rusia? ¿Cómo es posible que este señor Prigozhin de pronto le cambia el chip o no sé, tú nos lo explicarás, de pronto se vuelve prácticamente enemigo de Putin y llama a la rebelión y quiere que pues acabar con todo lo que está mal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo explicas tú? Querido Roberto, antes que nada, muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Gracias a Shadi y a todo el equipo y a la audiencia. Sin duda que mis conceptos sonarán disruptivos porque lo que un servidor de ustedes ha podido deducir de la situación que se vive en Rostov del Don y que se vive ahora en Ucrania, me parece que es algo pactado. Mira, Prigozhin en realidad no retó a Putin y tampoco manifestó su interés. Si estoy equivocado, te pido me corrijas. Tampoco manifestó su interés de enfrentar directamente al ejército ruso. O sea, Putin sabe hasta dónde llegan sus potenciales, o mejor dicho, cuáles son sus limitantes bélicas. Trataré, querido Roberto, mediante dos analogías o dos comparaciones, no analogías, dos comparaciones,
tratar de sustentar lo que tu servidor dice de que fue un drama pactado. Mira, la OTAN, con todo el poderío que concentra de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, España, etcétera, no ha podido derrotar a Rusia, no ha podido derrotar a Putin. Luego, el ejército ruso, por otro lado, es inconmensurablemente superior a las fuerzas de Prigozhin. Las fuerzas de Prigozhin de ninguna manera podrían compararse con las SS, las Waffen-SS hitlerianas, que constituyeron un ejército paralelo al de la Wehrmacht. No es así en el caso de Prigozhin. Su servidor estima que Prigozhin debe tener en este momento alrededor de 30,000 combatientes en activo, lo que equivaldría a 2 divisiones de 15,000 hombres cada una. Comparemos esta fuerza con la del ejército ruso y veremos que de ninguna manera tendría capacidad de victoria frente a la maquinaria bélica rusa. Ahora, ¿a quién sí ha criticado Prigozhin? No directamente a Putin, sí directamente al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Entonces, la acometida, lo que llamó Prigozhin como la marcha de la paz, era un desafío, por lo menos en teoría, a Shoigu. El presidente Putin se apresuró a declarar que era una puñalada por la espalda. El Servicio Federal de Seguridad, el equivalente de Rusia al FBI, el equivalente del FBI en Rusia, del FBI de los Estados Unidos en Rusia, y el propio Ministerio de Defensa se apresuraron a iniciar causas penales contra Prigozhin. Y además reforzaron la seguridad en Moscú, como si Prigozhin tuviera la capacidad en realidad de desafiar la defensa, digamos, simplemente terrestre de Moscú. Bueno, ¿qué sucedió? Que de repente el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, un incondicional de Putin, acuerda con Putin la negociación con Prigozhin, y este y sus fuerzas de mercenarios se van a Bielorrusia. Y entonces el vocero presidencial de Putin, Dmitry Peskov, dice que se cancelarán todos los trámites judiciales, penales en contra de Prigozhin. Lo que dijeron que iba a ser un golpe de Estado, que iba a iniciar una guerra civil, se desactivó en 24 horas. Y Prigozhin está en este momento de manera tranquila en Bielorrusia, que es un enclave de Putin. Y voy a explicar un poquito más tarde por qué Bielorrusia. Por lo pronto, entonces, me parece que esto fue un drama construido desde los altos mandos de Rusia, que concentró la atención en Prigozhin y en Rusia, y que, según esto, pues demostró que Putin tiene un control de persuasión absoluto sobre Prigozhin, ¿no?
A Prigozhin no le van a quitar nada de su fortuna, de la que hizo con el cobijo de Putin. Él va a seguir tan tranquilo, pero esperando en Bielorrusia. Querido Roberto, y ahora sí digo, ¿por qué Bielorrusia? Porque este es uno de los, llamémosle, puntos relativamente calientes entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. ¿Y por qué? Porque Rusia continúa armamento nuclear de mediano alcance en territorio bielorruso, cuyo presidente es un incondicional de Putin. Entonces, si se llegara a calentar la situación en el terreno bélico terrestre, donde Putin no tiene mucho margen de maniobra porque se supone que Bielorrusia en sí es un estado independiente, allí estaría Prigozhin listo para actuar. Y concluyo con esto, querido Roberto, reserva de lo que tú me indiques. ¿Quiénes resultaron beneficiados con esto? Putin, que además pues está en su carrera por la reelección en las elecciones de marzo de 2017, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien permanece allí, pese a los cuestionamientos del jefe del jefe de Wagner, de Prigozhin, y el que quedó un tanto cuanto comprometido fue el Servicio de Seguridad Federal de Rusia. Ahora, si Rusia gana en Ucrania, pues no pasará nada. Pero si Rusia retrocede en Ucrania, entonces podrían Shoigu y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia enfrentar cuestionamientos populares de por qué retiraron a Shoigu. Esa es una primera lectura, querido Roberto. Pues yo creo que sorprendente lo que nos dices y quizá muy atinado, ¿no? Porque sería una especie de jugada maestra de ajedrez, un enroque ahí defensivo-ofensivo al mismo tiempo y prepararse para una posible guerra en Bielorrusia. Ya lo habíamos también nosotros analizado en un programa la semana pasada, de que en Bielorrusia pues se podría encender la guerra y qué manera tan estratégica de mandar a Prigozhin ahí a un frente de batalla que todavía no se ha abierto, pero que ya están listos, ¿no? Y como un mensaje para la OTAN también. Sin embargo, antes de pasar a la segunda pregunta, Jorge, no me has contestado o no he entendido yo bien por qué Prigozhin gira y empieza a insultar a los generales y empieza a decir incluso que no hay tales avances del ejército ruso en Ucrania, que solamente él sí pudo, pero al retirarse pues están perdiendo terreno los rusos. De alguna forma sí llamó a la rebelión, a levantarse contra el gobierno central, si bien no lo dijo tú, Putin, pero sí al gobierno de Moscú. ¿Por qué cambia también esto fue planeado o es que tenía razón o es que se volvió loco? Me parece que forma parte del teatro duro y puro que se ha montado desde Moscú para, por un lado, persuadir a la opinión pública rusa de que debe mantenerse unida en torno a Putin. Por lo demás, son públicas las diferencias que sí existen entre un individuo como Prigozhin, a quien sabemos se le da con mucha facilidad el tema del egocentrismo, con otro individuo que pues sabemos también que le encantaría ser ascendido a mariscal, como sucedió, por decir algo, con Zhukov en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que a Shoigu, el ministro de Defensa, como que le queda chico el puesto y quisiera uno un poco más grande. Por lo demás, querido Roberto, déjame ahora plantear lo contrario, que efectivamente Prigozhin
se rebeló contra el gobierno federal ruso y contra el Ministerio de Defensa, aceptando sin conceder y viendo cómo Moscú y otras plazas estratégicas fueron fortificadas al máximo, como si los alemanes estuvieran a 40 kilómetros de Moscú cuando le sucedió a José Stalin, y que Stalin y los suyos destruyeron documentos y emprendieron una huida en ferrocarril despavoridos. Hecho real, no estoy de ninguna manera inventando nada. No vimos que sucediera esto con Putin, por lo menos oficialmente tu servidor no tiene noticias de que Putin haya salido de Moscú y que haya huido despavorido, por lo menos te digo, yo no lo sé. Pero, a ver, entonces, si de veras Prigozhin representa una amenaza tan grande que desplegaron todo el aparato antiterrorista ruso y fortificaron Moscú, pues quiere decir que el ejército ruso no es tan poderoso como dicen, porque si Prigozhin, que comenzó con 30,000 mercenarios, 20,000 o 30,000 sacados de las prisiones rusas, y ha perdido 20,000 en combate, incluso por las ineficiencias o las complicidades de Shoigu, y tiene de 50,000, tiene 30,000, si una columna de 30,000 hombres puede desestabilizar Moscú, entonces Moscú no es tan fuerte, y entonces la OTAN tendría muchísimas probabilidades de triunfo en una guerra convencional contra Rusia. Eso es aceptando sin conceder. Entonces, dudo que Prigozhin en realidad haya planeado un ataque contra Moscú. Él lo denominó Marcha por la Paz. Vemos ahí imágenes de las tumbas de sus tropas. Hay un símbolo de una cruz, efectivamente, pero en el centro está la estrella que caracterizó al Ejército Rojo y sigue caracterizando a las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Entonces, no creo, en realidad, que Prigozhin haya tratado de amedrentar a Putin. Por lo demás, si Putin dijo que se castigaría esta traición por la espalda y luego acepta que se vaya refugiado a Ucrania, entonces, ¿dónde queda la palabra de Putin en el sentido de que su deber es castigar a todos los traidores que atentan contra la unidad de la Federación Rusa? Fue muy rápido todo. Fueron 24 horas. Por eso, querido Roberto, me da la impresión de que todo fue, insisto en ello, y yo lo pongo a tu consideración y a toda la pléyade de expertos que tienes en tu programa, a quienes respeto, admiro, con quienes a veces coincido y a veces discrepo, pero no creo en realidad que se haya tratado de un asunto de una verdadera desestabilización. Que haya entrado en contacto de negociaciones con la OTAN, ¿lo mandarían tan tranquilo a Bielorrusia? O bien, será que de momento, esa es otra probabilidad, estamos hablando de inferencias lógicas, o bien será que de momento Putin se reserva la represalia y la deja para otro momento y que le ejecute otro que no sea a él. Sin embargo, si el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio de Defensa de Rusia tuvieran pruebas, por ejemplo, de contactos de Prigozhin
con Estados Unidos, con la CIA, con la OTAN, con el MI6, te aseguro que las estarían exhibiendo y promoviendo por todas partes, querido Roberto. Pues ya prácticamente adelantaste la segunda pregunta. Me parece muy clara tu exposición y creo que nos da una lectura muy precisa de lo que está pasando. La segunda pregunta era justamente esa, cómo entender que un matón como Prigozhin, porque finalmente mercenario, ha actuado en operaciones abiertas, públicas, sucias o oscuras o encubiertas, al servicio de Rusia. ¿Cómo es posible que un señor como este grite, llame a la rebelión, e incluso dice que va a ir a Moscú y que va a tomar los cuarteles y que no lo va a parar absolutamente nadie porque se quejaba de que lo habían bombardeado el propio ejército de Rusia? Y ahí te pregunto, porque ahí está muy interesante. Y el propio Putin acepta que está cometiendo traición a la patria Prigozhin, porque sale en televisión Putin a decir que lo va a castigar, que esto no se puede quedar sin castigo, no puede haber impunidad en su país. De hecho, el servicio de seguridad gira orden de arresto, prometen arrestarlo a este tipo, y luego lo dejan ir y se va caminando de la ciudad donde había estado y rodeado a los cuarteles militares, y se va tranquilamente a Bielorrusia, en lugar de ser aprehendido, en lugar de ser perseguido o como sea. Solo explícame eso, porque Putin sí acepta que, o sea, sí confirma que Prigozhin incluso dice traición, y además le pide a los demás comandantes militares que no vayan a cometer ese error de seguir a Prigozhin, porque se va a castigar. Entonces, el mismo Putin está convalidando y está validando, de hecho, el alzamiento, y también utilizó la palabra rebelión Putin. Entonces mi pregunta es ahí, ¿por qué lo deja ir si el mismo Putin sí reconoció un delito que puede ser, incluso no sé si se castigue con pena de muerte o no, pero que es atentar contra la patria rusa? ¿Cómo es posible que el propio Putin, al reconocer que Prigozhin y sus fuerzas y sus tropas y todo aquel que lo siga está cometiendo el más grave delito en Rusia, que es traicionar a la patria misma, y luego lo deja ir? Si es parte del plan, que bien lo apuntas, no dejaría mal parado a Putin, como diciendo, mira, cualquiera se levanta, y no solo cualquiera, sino uno con armas, y lo dejan ir. ¿Cómo explicamos eso, Jorge? Sí, he explorado con las ideas este escenario que planteas, Roberto, y en un he de decir que era el escenario que más me ocupaba. Pero no es el hecho, sino el significado del hecho. Lo hemos mencionado varias veces, esa máxima de don Salvador Borrego Escalante, en paz descanse. El mismo Putin, que habló de que era una puñalada por la espalda y una traición, es el que le da las garantías para que se vaya tranquilamente del Rostov del Don a Bielorrusia. ¿Dónde podría estar la clave? Veamos. El escenario 1 es el de que se trató de un drama pactado. Bueno, vamos a cancelar el escenario 1 del drama pactado. Y vámonos al escenario 2 que tú atingentemente expones. Y que también merece, por supuesto, ser analizado y a profundidad. De hecho, es probable que muchas de las interrogantes que nos formulamos en este momento no las podamos responder de inmediato. Vamos al escenario 2.
Si Prigozhin le dio una puñalada por la espalda a Putin, y como Putin es Rusia, le dio una puñalada por la espalda a Rusia, entonces merece un castigo ejemplar. Él y los comandantes, su grupo de comandantes de Wagner. ¿De acuerdo? Bien. Pero, entonces, ¿por qué el cambio de señales de Putin, del Ministerio de Defensa y del Servicio Federal de Seguridad? ¿Será que hay algún grupo de interés interno que tenga mucho poder dentro de Rusia y que lo apoye? Porque Prigozhin, con su sola fortuna personal, no puede darse el lujo de mantenerse en guerra de manera permanente. Sabemos que se va a Sudáfrica, que saca piedras preciosas, todo eso lo sabemos, pero los recursos se acaban, querido Roberto. En los últimos días, seguramente nuestro público estará de acuerdo con eso, se ha hablado de que países importantes de Europa y que incluso los Estados Unidos, de Europa Occidental, y que incluso los Estados Unidos comienzan a ver mermadas sus reservas de municiones, comienzan a ver mermados sus arsenales. ¿Acaso Prigozhin tiene la varita mágica para tocar todo y convertirlo en armas? Yo sinceramente, querido Roberto, lo veo muy difícil. Entonces, en el supuesto de que la hipótesis 1, la del drama pactado, sea falsa, podríamos tener en consideración la hipótesis 2, en el sentido de que no era Prigozhin marchando sobre Moscú solamente, sino que hay grupos de presión internos que tienen poder para preocupar al presidente Putin. O sea, que se le iban a unir a Prigozhin. De alguna forma se le podrían unir o podrían provocar otros focos de desestabilización. No lo sé, insisto, a la distancia es muy difícil poder asegurar. Claro. Lo que sí podemos hacer es establecer líneas de pensamiento, inferencias lógicas, que es lo que tu servidor trata de hacer. Ahora, efectivamente Putin, que se sepa, no ha entrado en colisión directa con Prigozhin. No lo ha entrado. Tú lo señalaste muy bien. Fue un desafío indirecto, eso no cabe duda. Pero si en verdad fue un desafío indirecto y 30,000 hombres tienen la capacidad de preocupar a Putin, entonces en la OTAN se están frotando las manos. Pero si todo fue teatro duro y puro y la OTAN tiene algún plan de desestabilización contra Lukashenko, que es el más leal a Putin, pues ahí está Prigozhin para actuar en lo que reagrupa fuerzas, en lo que repara equipos, en lo que ve quiénes actuaron con lealtad y quiénes no. Es decir, como se dice en Occidente, Prigozhin tiene en Ucrania, con el cobijo de Minsk, tiene la posibilidad de restañar heridas, de hacer una pausa, dejar que también transcurra la situación, transcurra la guerra en Ucrania, y luego podría decir, ya ven,
tuve razón o no tuve razón. Claro. De que hay gente detrás de Prigozhin, por supuesto que es válido pensar eso. De que es gente poderosa dentro de Rusia, es válido pensar eso. Y de que a Putin le convino más desactivar el problema que mantenerlo vivo también. Y si, ahora, tengo que reconocer lo que tú dices. Si primero Putin dice que es un traidor al que hay que castigar y luego le da las garantías para que se vaya, fíjate, se vaya a Bielorrusia, que entre a Bielorrusia y que no lo toquen. Primero que no lo toquen en Rostov del Don y que luego que no lo toquen en Bielorrusia, te da a pensar, o Putin se doblega muy fácil y entonces la OTAN tiene margen de maniobra, o quizás fue un juego mediático como el que le gusta a perdón que lo diga, a los grandes conglomerados humanos, para no usar el término masas que me parece despectivo, el drama que le gusta a grandes conglomerados humanos en los que siempre se pone a uno como el bueno y al otro como el malo, ¿no? Claro. Tiene que ver qué están pensando en Rusia acerca de Putin de aquí y con miras a las elecciones de marzo de 2024. Claro. Esa es la lectura que tengo. No tengo ninguna información en concreto, querido Roberto, solamente son inferencias lógicas. No, y además no olvidar la mente de Putin, ¿no? Una mente que es, pues, verdaderamente ve en triple dimensión, ¿no? Como agente de la KGB o exagente y como todo lo que supo en la inteligencia y todo lo que sabe, pues me imagino que también hay ahí un plan con maña. Excelente explicación y de eso se trata. Si es disruptivo, mejor, porque de lo que se trata es de romper los esquemas para que podamos despertar, ya sea que lo que se diga, pues usted que nos ve o tú que nos ves no te guste o no creas, pues también de eso se trata, que se trata para que pues nosotros vayamos armando. Jorge Santa Cruz, te agradezco mucho, gracias por este espacio de aclaración y gracias por compartirnos tu investigación, tus inferencias, tu quehacer intelectual y pues la experiencia que tienes en hacer periodismo. Jorge, un abrazo grandote y pues disfruta el poco domingo que te quitamos. Un abrazote, gracias a ti, lo mejor para tu familia. Nos estamos viendo y gracias a ustedes. No, ni me digas. No, gracias a ti, Jorge. Abrazos grandotes.